A Control Gamer, el programa dedicado 100% al mundo de los videojuegos. El día de hoy vamos a ver todos esos juegos que nos regalaron que no nos gustaron tanto. Y en la reseña hablaremos de Oninaki. 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 RPG. O Ninaki. Qué rico. Oni- ¿Es sushi? Oninaki. Y estamos arrancando con el programa. Bienvenidos a Control Gamer. Estamos súper emocionados. Miren qué bonito aplauden los muchachos aquí. Espero que ustedes en casa también estén ahorita aplaudiendo. Si están viendo este video directamente desde YouTube, ahora mismo vayan y denle like. Bueno, no vayan, nomás háganle poquito hacia abajo si es que no ven el botoncito. Y denle like ahora mismo. Y la gente que nos está viendo en televisión, pues espero que disfruten la siguiente hora porque se viene lo bueno. ¿Cómo estás, Paola? Estoy muy bien, muchas gracias también. Pónganle las notificaciones para en cuanto suban los programas puedan verlos en el momento. Entonces sí, estoy muy feliz porque yo sé que ustedes nos acompañan este día. Muy bien. ¿Y tú cómo estás, Constantín? Yo estoy muy feliz, muchas gracias por preguntar. Aquí ya tú sabes, estoy listo para, Ya, para ¿eres darles reggaetonero? información que no, no digas nada. Que nos Ay. que no que digas nos reggaetón, compete. que sí. Que nos compete el día de hoy. Reggaetón. Vamos a iniciar, como ya es costumbre, con nuestro segmento retro. Y ahora les presentamos Sphinx and the Cursed Mummy. No, mummy ¿La de mamá? momia, no de mamá. Ah. Sí. El esfinge y la momia maldita, mamá. por decirlo de alguna, La de alguna maldición forma. de la Esta es la momia. versión, la que tenemos aquí es la versión del PlayStation 2, pero este salió también para el Xbox original y el GameCube en el 2003. Una versión para computadoras que salió tanto para PC, como, o sea, más bien Windows, Linux y Mac. Salió en el 2003. Incluso si tú quieres jugarlo, lo que estamos a punto de comentarte acerca del juego, lo quieres jugar y tienes una Switch en enero acaba de salir la versión para la Remaster. Nintendo Switch remasterizada y nos contaba esta historia en donde pues éramos la esfinge básicamente y nos juntábamos con Tutankamón, esta momia que estaba sufriendo y a por la daga de Osiris. ¿Qué hay que comentar del título, A chicos? por la daga. A por la daga de... Me acuerdo mucho de que en el GameCube yo tenía un jueguito que era de la Copa de Quidditch y decía, estaba A por doblado en ellos. español. A por la Copa de Quidditch. Por eso aquí, a por la daga Ah, por de la Osiris. daga. Oye, estaba muy genial porque para empezar Tutankamón estaba en muchos problemas porque su hermano envidioso lo convirtió en una momia. Entonces está muy genial porque pues como momia lo puedes utilizar como personaje en varias partes en diversos niveles, pero es inmortal. Entonces esto te ayuda mucho en ciertos segmentos porque puedes aprovechar así, por ejemplo, para arrojarte a cosas que de otra manera te... Partiste a la mitad, Tenemos la aplastarte, convicción de Tienes la arrojarnos. conversión. Te arrojas, te puedes arrojar a cosas donde normalmente te lastimaría y demás, pero en este caso no, y está muy bueno, te ayuda ahí para poder desbloquear ciertos segmentos de plataformas muy interesantes. Y también eres este chico que a su vez está en esta misión de ir por la daga, como dices, la daga de Osiris. Entonces está muy extraño, tiene mucha mitología de los egipcios. Egipta. Y está muy Egipcia. buena. ¿Egipta? Egipta suena como banda de Sí. rock, ¿no? Nosotros somos Egipta. Nosotros quieren saber más acerca de este increíble juego de Sphinx and the Cursed Mummy. Más información en nuestro segmento retro a continuación. Por aquellos años mozos del PlayStation 2 salieron grandes juegos que hoy se recuerdan con mucho amor. Sin embargo, la cantidad de juegos era tanta que es imposible poder recordarlos a todos con especial cariño, por lo que muchos grandes juegos que tenían todo para ser celebrados se perdieron en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Y eso fue exactamente lo que pasó a Sphinx and the Cursed Mummy. Sí, no hace mucho el juego regresó a nuestras vidas en forma de unas remasterizaciones poco destacadas para consolas de actual generación, pero ni eso fue suficiente para reconocer lo que este juego hace bien y que más personas se aproximen a él como es debido, por lo que este es nuestro granito de arena. En cuanto a su premisa, Sphinx and the Cursed Mummy es un juego muy simple que respira a principios de los 2000 por todos sus poros, por lo que es difícil pedirle una narrativa muy compleja, pero no por ello no es que funcione para lo demás que tiene el juego. La historia nos lleva al pasado, a los confines más recónditos de un resplandeciente Egipto. Viajaremos por el mundo a través de portales mágicos para desbaratar los malvados planes de Set. Sphinx, uno de nuestros dos protagonistas, necesitará todo su ingenio, agilidad
y poderes especiales en su viaje. Además, contará con la ayuda del reciente amigo, la momia de Tutankamón, cuando la única solución sea pasar desapercibido o sea demasiado peligroso para Sphinx, ya que nuestra momia, como sonará obvio, no puede morir. Sphinx puede detener a Set y salvar al mundo si encuentra las coronas mágicas de Egipto robadas. Todo eso nos llevará pues a varios niveles donde las batallas cuerpo a cuerpo, el manejo del pulso para movernos por obstáculos o la resolución de puzzles serán la constante. En general, el juego está estructurado de una forma muy simple, muy a la vieja escuela de los plataformeros 3D. Avanzaremos por caminos lineales, pero con el suficiente espacio para que no se sienta así, con lo que se nos permitirá poder avanzar y apreciar todas las maravillas con las que su estudio pintó todo este folclórico Egipto, con esa magia que podríamos ver en una película de DreamWorks. Sí, quizá nos hubiera gustado tener más interacción con el escenario más allá de lo indispensable para poder resolver los puzzles, pero en general no vemos muchos problemas con el apartado visual del juego. En cuanto a la mecánica, estamos ante un juego muy divertido porque no solo se trata de machacar botones o estar pendientes de los movimientos específicos con los que resolver un acertijo, sino que también hay pequeños detalles como el uso de armas a distancia que le dotan de otra perspectiva muy a lo visto en grandes juegos como Ocarina of Time. Además tiene esos detalles rústicos como el hecho de que no se puede guardar la partida automáticamente, debemos de guardar en algunos puntos específicos del juego, detalle que le dota ciertas rayas a la dificultad del título. En conclusión, Sphinx and the Cursed Mummy es un juego que promete y que se ha menospreciado con los años, cosa que nos duele y que por lo mismo lo recomendamos para que lo conozcan o revivan esta gran aventura. Seguramente más de uno quedará encantado. Ya volvimos y llegó una hora en la que aquí vamos a tener que ser un poquito sinceros y lo digo así un poquito, pues también así como precaución para aquellas personas que nos conozcan en lo personal, familiares sobre todo, porque estamos a punto de hablar de una cuestión muy interesante. Pues vamos aquí, yo quiero que nos platiquen, chicos, si ustedes alguna vez les hayan regalado un videojuego que no hayan disfrutado, que les hayan dicho, gracias, pero... ¿Se acuerdan de Pipo enseña matemáticas? Oiga, por cierto, si ustedes son un familiar o un amigo que nos regalaron eso, sorry, no nos gustó el juego, pero tenemos que decirlo. Candidatos, chicos. Ay, no. A mí me gustaba mucho jugar en el Game Boy Advance, era mi consola favorita, porque para empezar era la primera consola que fue realmente mía, solo mía, que yo le prestaba a mis hermanos. Entonces a mí me gustaba mucho Stan Raven de Disney. Entonces llega mi abuelita muy linda así de que, oye, te traje este juego, mijita, sé que te gusta mucho, toma. Y así lo juego de Stan Raven para Game Boy Advance y así de, wow, gracias, abuelita. Y ya lo jugué y estaba bien feo. Está horrible. Estaba muy feo, tenía unos gráficos muy extraños, era muy repetitivo, no tenía como que esos apartados de personalización, era una historia incluso hasta ridícula y yo, eso que era una niña todavía, entonces yo dije, ¿qué está pasando? Se me hacía muy exagerado y no me gustaba el humor y demás cosas, aparte de que estaba en inglés, yo estaba acostumbrada a verlo en español y así de, ay, muchas gracias. Está muy suave. Pero no, era muy malo. Es tan Raven y es tan malo ese juego. Sí. Consti. Una Navidad, cuando Corrí el año del 74. Cuando el Nintendo 64 estaba de moda y yo estaba en mi mero mole en cuanto a los superhéroes, comprando cómics y juguetes, pues mis padres obviamente me regalaron un videojuego de superhéroes, Superman 64. Oh, no. Y creo que posiblemente es el peor juego que me han regalado, lo siento papás, pero ya se los he dicho 1000 veces por toda mi vida. Si no conoces este videojuego, imagínate como que un juego en estado pre-alfa, mal hecho, en donde tú solo tienes que, de forma milagrosa, controlar a Superman volando y pasar círculos. Y si por alguna razón terminas ese nivel, tienes que jugar un siguiente nivel en el que tienes que tener que
dos autos choquen, pero tienes como que 6 segundos y no tienes instrucciones, no sabes qué hacer. Y luego si pierdes, tienes que volver a hacer otra vez el nivel de los círculos. Y es un loop infinito de errores, problemas técnicos, fallas mecánicas y decepción pura. Sí. Regularmente, si los juegos que estamos mencionando ahorita les resultan como que pues viejitos, es porque quizá ahorita nosotros ya podríamos tener Ya compro mis juegos, ya no confío en nadie. ¿no? En el Soy un sentido niño de que ya no confío en ya no nadie. nos regalan, pero cuando niños era muy común. Sí. Por ejemplo, a mí que casi no me compraban juegos era como que el intercambio de Navidad o algo así, o algún cumpleaños era como decir, bueno, ¿saben qué? Regálenme un jueguito, ¿no? Porque mi librería estaba muy pequeña. Me regalaron un videojuego que la portada se veía increíble. Yo dije, madre santa, me voy a divertir tanto jugando esto. Y ya no, lo veo. Era un videojuego que se llama Nintendo Party Blast. Entonces dije, genial. Estaba en la portada, estaba Jimmy Neutron, y estaba Bob Esponja, estaba Otto, el de Rocket Power y demás. Y adentro salía Invasor Sim, ¿no? Y salía CatDog y un chorro de personajes. Estaba para el GameCube, estaba para el cubo. Y era terrible, era aburridísimo, era súper repetitivo, se escuchaba súper horrible. Y yo decía, oh no, tengo que jugarlo, tengo que jugar esto. Y lo jugaba y era bien frustrante para mí porque yo estaba comprometido con todo eso, porque yo veía todas esas caricaturas y era como que, Dios mío, desaprovecharon tener la posibilidad de manejar todas esas franquicias, todas las caricaturas de Nickelodeon. Y lo arruinaron. Terrible. Seguramente ustedes ahí en casa también tienen algún título que les haya regalado que lamentablemente no fue del todo su agrado. Simplemente pues se agradece a la persona que regala videojuegos, pero pues hay que informarse un poquito antes de regalar un título que no conozcamos. Vámonos directamente con una recomendación para su celular, así que preparen su smartphone porque les recomendamos un juego para ellos. A pesar de que el tiempo ha pasado y eso de jugar videojuegos serios en plataformas móviles ya es todo un hecho, debemos de reconocer que muchas personas que incluso día con día usan su teléfono inteligente no tienen ni idea de las experiencias videojueguiles que se pueden vivir en aquel aparato con el que diario revisan sus redes sociales. Por lo que para ejemplificar y recomendar grandes juegos para tu smartphone, hoy hablaremos de Grand Theft Auto 3. Sí, aquel juego en el que en el 2001 nos estaba mostrando en el PlayStation 2 lo que los juegos de mundo abierto pueden hacer, cambiando su perspectiva desde su precuela para regalarnos el comienzo de una de las sagas de juegos más populares de toda la industria. Y para cualquiera que piense que el tratarse de un juego de hace 18 años no es la gran cosa poder jugarlo en nuestros teléfonos inteligentes, pues piénsenlo dos veces, ya que a pesar del tiempo que lleva existiendo, la versión de Grand Theft Auto 3 para smartphones está adaptada para poder dar una experiencia que se adecue perfectamente a la pantalla táctil, sin mencionar el lavado de cara que se le da para que no haya ningún inconveniente gráfico y que pueda dar una apariencia más fluida y adecuada que lo que vimos en 2001. Y todo lo anterior no se limita a hablar del aspecto técnico. Grand Theft Auto 3 también cuenta con elementos narrativos que lo convierten en un juego de considerar en nuestro teléfono. Que no se nos olvide que Rockstar Games son conocidos por hacer juegos que duran bastantes horas, con historias que intrigan y emocionan, por lo que este juego te puede servir más que para esperar en alguna larga fila o en el transporte público. La historia nos habla de Cloud Speed, el típico personaje silencioso y con grandes ambiciones que se mueve por los barrios bajos de Liberty City para ir subiendo poco a poco en el escalafón del crimen organizado de la ciudad. Todo una misión a la vez. Sin embargo, como buen juego de la franquicia, las cosas no serán tan planas, presentándonos momentos donde podemos conocer un poco más a nuestro mudo personaje y por qué es que hace todas esas cosas sin un gramo de remordimiento. Sí, sabemos que la tercera entrega de la saga no es la más compleja, pero funciona para descubrir cuál es la esencia misma de la popular franquicia. Y si a todo lo anterior le sumamos la básica pero funcional mecánica de juego, no solo nos consigue mostrar cuál es la base jugable de toda la saga con este juego, sino también todo ello se traduce de forma muy agradable a la interfaz de una pantalla táctil, que a pesar de que no sea la forma más idónea para jugarlo, no cansa y con unos minutos uno se logra acostumbrar a la dinámica de juego.
Creemos que explicar más sería innecesario, ya que hablamos de un título extremadamente popular, por lo que lo único que nos queda es recomendarlo, tanto a aquellos que no lo han jugado, para que así lo descubran, como para todos aquellos que ya lo jugaron pero gusten recordar lo vivido en esta aventura. Sin duda, un juego muy completo para el teléfono de cualquiera que respeta y ama esto de los videojuegos. Ya estamos en el último segmento, ya estamos a punto de terminar, pero no antes de irnos vamos a dar la reseña del día de hoy. Oninaki es un videojuego que pues nos lleva de vuelta a aquellos clásicos de los RPG japoneses. Detrás de esto se encuentra el estudio de Tokyo RPG, que es esta subsidiaria de Square Enix que precisamente se dedica a darnos pues estas experiencias a la antigua de los RPGs japoneses, ¿no? Son de los creadores de lo I Am Setsuna y Lost Sphere, entonces ya sabemos más o menos qué esperar, y pues ahora nos traen esta propuesta en donde la vida y la muerte se ven de una forma diferente, y eso a mí me resulta bastante interesante como concepto. ¿Qué comentar del título, chicos? Se ve muy bien. Es un excelente título. Lo que aprecio o lo que más me gustó de este videojuego más que nada es ese balance perfecto entre RPG y acción rápida. Muchos RPGs tienen ese problema de que a la hora de combate siempre se establece un sistema por turnos o un sistema en el cual tienes que hacer varias opciones para saber cómo atacar o qué estrategia jugar. Y aquí es rápido, tienes un enemigo y tú ya sabes qué hacer, tienes una cierta rama de opciones que puedes utilizar, pero es muy rápido, entonces esto hace que el juego no se sienta pesado. Visualmente me gusta mucho, es muy... no muy original, pero es muy divertido ver qué es lo que está a punto de ver, qué personajes van a presentar o qué enemigos vas a pelear, porque me empezó a intrigar más que nada la forma de los enemigos, por qué te están atacando y la historia. Entonces a mí sí me gustó, a pesar de que no es mi clase de, sí, yo sé, de se juego, me hace raro, me entretuve hasta morir. Muy bien. Y es el, porque y es está difícil. Es el tema del juego, del juego, sí. la muerte, la Habla reencarnación. Habla mucho de la vida después de la muerte y de la reencarnación, y sobre todo es que para empezar tu personaje es esto que se llama Watcher, entonces lo que hace como un vigía. Sí, es como un vigía que guía las almas para llegar a la reencarnación. Entonces está bastante interesante porque hay ciertas almas que se pierden y tienen así como que cierto duelo que tienen que sobrellevar para poder reencarnar y demás cosas. Y lo interesante de este juego es que aparte que tiene un muy buen sistema de pelea, como dices, es muy rápido y más que nada es como así medio hack and slashoso. También me gusta muchísimo que el mundo explora mucho este concepto que tienen de que están tan conscientes de la vida después de la muerte, constantemente estás viajando como en Twilight Princess, así ya al otro mundo. Hyrule, Rule. Sí, está muy genial, me gusta mucho que constantemente está cambiando, incluso también entre las personas hay conversaciones así al respecto. Por ejemplo, hay unos segmentos donde por ejemplo una familia pierde a su hijo e incluso llegan así a tocar un tema como de, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal si nos destruyes y para poder estar con nuestro hijo? Entonces está como bien denso el tema, es muy jugoso todo. Sí, definitivamente un concepto bastante interesante y por lo que vale la pena echarle un vistazo a este título. Vámonos directamente con la reseña para darle todos los detalles acerca de Oninaki. El RPG es uno de los géneros más conocidos y comentados del medio, y cómo no serlo si algunas de las obras más reconocidas de la industria han sido de este peculiar tipo de juego, desde un Chrono Trigger hasta un Final Fantasy VII, pasando por Pillars of Eternity. Todos han sido juegos que han revolucionado o intentado cosas nuevas para poder trascender. Sin embargo, ahora que nos toca estar en esta época de la nostalgia, provoca que la industria se recline a crear esas aventuras con nuevos formatos como los remakes, así como ver las viejas obras con cariño. Sin embargo, hay estudios conscientes de todo esto, pero a su vez proponen cosas nuevas para poder crear nuevos nombres que podamos ver con añoranza en 20 años. Ese estudio es Tokyo RPG Factory y su nueva propuesta es Oninaki. Para los que no sepan quiénes son los chicos de Tokyo RPG Factory, básicamente son los desarrolladores de obras como I Am Setsuna o Lost Sphere.
Juegos buenos pero que presentan una producción pequeña y a la vez muy innovadora, ya que con ese poco presupuesto se dan el lujo de mantener su producción muy a lo que un RPG japonés nos tenía acostumbrado décadas atrás, pero a la vez con elementos recientes que pueden hacer que al final esa fusión de estilos de juego trascienden más que incluso aquellas grandes propuestas, y nos atrevemos a decir que Oninaki lo consigue. La historia, así como los anteriores juegos del estudio, se enfoca mucho en el tema de la vida después de la muerte, pero más en específico de la dualidad entre el mundo de los vivos y también el mundo de los muertos. Y para ello, en Oninaki nos presenta las figuras de los Watchers, personas con el peculiar don de poder ver a esa gente que partió de este mundo en cuerpo, pero en alma siguen atrapados como una suerte de fantasmas. Por lo tanto, nuestro héroe es un Watcher que debe realizar la labor de guía para que estos fantasmas puedan seguir su camino al más allá. Para ello, llevaremos a cabo una serie de tareas, desde las más simples como platicar con alguien y decirle que ya no se sienta tan mal con la pérdida de un ser querido, ya que esto los retiene en el mundo, hasta enfrentarnos a conflictos que involucran batallas y viajes extensos, elementos que ayudan a dotar a esta historia de un drama que poco se ve, incluso en un RPG japonés, al menos hablando de este particular dolor que se puede sentir cuando perdemos a alguien cercano. Todo esto lo mezcla con una jugabilidad nutrida y revolucionaria, dejando de entrada libre a las técnicas más idóneas del género de los hack and slash, situación que provoca que Oninaki se sienta como un juego mucho más dinámico y fresco en cuanto a los botonazos que le soltábamos al control en contraste con otros JRPG del mercado. Aunque por ello no deja de ser un juego de rol, hecho y derecho, ya que diferentes características del RPG tradicional japonés se encuentran ahí, solo que dándonos un giro fresco a la jugabilidad, sobre todo con el tema de los demons, que son una especie de espíritus que han perdido el camino al más allá y que ahora nos sirven para combatir, habiendo varios de estos y con los que podremos combinar sus habilidades con la nuestra para poder realizar ataques más efectivos. Más allá de otros modos de juego que se desbloquean una vez que pasamos el juego y demás elementos extra, Oninaki también se convierte en un juego respetable porque en el apartado visual se puede ver de nuevo esta situación donde un estudio, a pesar de su poca producción gráfica, se puede ver cómo se esforzó para darnos un apartado gráfico decente. No uno que nos quite el sueño, pero sí con la suficiente magia para que disfrutemos con todo lo que vemos. Oninaki es un juego simple, su mecánica de juego está lejos de ser intrincada, pero a la vez consigue tener ese toque agradable y con sustancia para recomendarse. Vamos, no es perfecto, pero seguramente si eres fan del género, este juego te proporcionará unas muy buenas horas de entretenimiento. Pues ahí lo tienen, la reseña de Oninaki. Lamentablemente el tiempo ya se nos acabó, pero no te preocupes porque si te perdiste algo de ese programa o de pasados o quieres ver todo lo que vayamos a publicar en un futuro, los 3 tiempos ahí presentes en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Control Gamer, te suscribes y le das clic ahí y le das suscribir y luego a la campanita. Y que te lleguen ahí todo el cotorreo. Y a mí me sigues en todas mis redes sociales. En todos lados vas a encontrar como Moy TV. Si quieres noticias, reseñas y mucho más, puedes entrar a mayapitnet.com y encontrar todo este contenido que tenemos para ti con mucho cariño. Y si quieres hablar conmigo en cualquier momento, puedes hacerlo en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, en Twitter y en Instagram como 8BitPao o Paola TV. Y también no olvides buscarnos en Facebook, donde nos encuentras como Control Gamer TV. Y si tú quieres hablar conmigo personalmente, también puedes hacerlo a través de Facebook, donde estoy como Constantine Control Gamer. Esto fue todo. Nos vemos la siguiente semana en esto que fue Control Gamer. Ay, dígame.
vamos a ponernos serios ahora mismo porque llegó un segmento donde vamos a empezar a debatir sobre algo bastante interesante a través de nuestras redes sociales y como siempre se los decimos programa tras programa, pueden acercarse a ellas para hacernos las dudas que ustedes tengan sobre la industria, ya sean los personales o en la página de Facebook de Control Gamer. Y nos llegó la siguiente pregunta que aunque podría ya sonar un tanto cansada y que ya podría resultar resuelta, últimamente, desgraciadamente, han vuelto o se ha vuelto quizá un poquito más vuelto en la voz popular por ciertos hechos violentos que han ocurrido en el mundo. De nuevo, parece ser que algunos medios ignorantemente están volviendo a culpar a los videojuegos de actos violentos. Lamentablemente a nosotros, tengo que decirlo, nosotros nos estamos geográficamente en una zona en donde estamos muy cerca de Estados Unidos y nos tocó vivir un episodio bastante trágico en donde perdieron la vida muchas personas por causa de un ataque de odio y racismo. Y fuera de ello, en medios han contribuido parte de la violencia que se podría generar a los videojuegos. Y a pesar de que, bueno, nosotros teniendo este programa y con la responsabilidad que eso nos significa, queremos tratar eso. Porque seguramente en casa nos están viendo muchos padres y para que sepan y que estén enterados de si esto es válido o no. La pregunta en general sería, ¿los videojuegos causan violencia? Ya se ha demostrado con millones de estudios, no. Más bien, la pregunta fuera de eso es, ¿por qué este tema ya está superado? ¿Quién quiere comenzar, chicos? Es que ya basta, ya dejen de culpar a los videojuegos. Ya basta, Freezer. Como dices, ya hay muchos estudios que demuestran que si mucho los videojuegos en algún punto te pueden a lo mejor hacer un poquito más agresivo o reaccionar un poquito más agresivamente, pero no va más allá de frustración o de simplemente como que rendirte y hacer unos cuantos corajes y listo. No te dan estas ansias enfermas de ir a lastimar gente ya por el mundo. Entonces en ese caso, pues sí, ya está superadísimo, aparte de que ya hemos visto que aparte de que los videojuegos actualmente tienen un alcance mucho más grande que por ejemplo en algunos tiempos anteriores, también con el favoritismo pues que existe actualmente con los juegos de disparos y demás cosas como por ejemplo Battle Royales y otros tipo Fortnite. Hay competitividad, pero eso no quiere decir que genere este tipo de violencia en el mundo. También otra cosa, entiendo que todavía haya un poco de ignorancia, pero eso es simplemente por falta de educación o a lo mejor leer un poco más acerca del tema, ¿no? Porque sí entiendo que hay comunidades medio tóxicas en cuanto a ciertos juegos, pero eso no quiere decir que sea el factor que desencadena este tipo de actos violentos, porque hay muchas cosas que los envuelven. O sea, es un proceso multifactorial que tiene que ver mucho con la salud mental de las personas, las cosas que han vivido, y va más allá de exponerte, por ejemplo, a medios de comunicación o cualquier otra cosa que tenga contenido violento, porque sí estoy de acuerdo que ya nos hemos vuelto un poco insensibles al respecto, porque sí estamos constantemente expuestos a esto. Sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucho la cultura de las películas de acción donde hasta se les aplaude los actos violentos de los héroes y demás cosas. Entonces, en ese aspecto, pues sí entiendo que estamos muy expuestos a eso. Sin embargo, no creo que los videojuegos sean como la raíz de todo. Perfecto. ¿Qué opinas, Conci? Bravo. No, en lo personal yo obviamente concuerdo con Moy, con Paola. Yo no creo que los videojuegos sean la raíz del problema o la causa de que haya una, pues no epidemia, pero ya está avanzando a un cierto nivel donde se está viendo cada vez más común este tipo de tragedias. Desde el principio, desde que se empezó a dar estos casos de violencia sin sentido hacia personas, siempre han culpado ya sea la música de rock o los videojuegos. Y es muy fácil culpar a los videojuegos porque número uno es lo que más gente joven hace. La juventud pues obviamente juega videojuegos, no hay nada mejor que jugar un Call of Duty con tus amigos o Halo, lo que tú estés jugando. El problema aquí es que mucha gente está confundiendo la ideología con la que crece una familia. Obviamente no me voy a meter en esos temas, pero mucha gente está confundiendo con la idea que tú tienes y creces, y como no saben cómo explicar esa ideología, culpan a los videojuegos. Es como que, es que juega juegos donde hay violencia y se les hace más fácil hacer un acto violento porque ya tienen esa idea de que eso se puede hacer. Y eso es un problema porque no funciona. Los videojuegos sirven como modo de transporte hacia, no hacia ningún lado, más que nada es un escape de la realidad, te relaja, haces amigos, conectas con gente. Tal vez haya comunidades tóxicas, pero no van más allá de un texto y un mensaje feo que puedes bloquear. Que puedes bloquear, exactamente. Sí, entonces, así es. No causan violencia.
Sí, definitivamente no. Se ha demostrado en múltiples ocasiones y los estudios están ahí presentes y son datos fuertes y son datos científicos comprobables. Las razones de la violencia son variados, son muchísimos y no se le puede adjudicar solamente a los videojuegos si es que existe y tienen que ver, como mencionaba Paola, es algo que tiene muchos factores. Nosotros vamos a intentar llegar a una conclusión para cerrar este tema a continuación y déjenos más preguntas y dudas que tengan sobre la industria en nuestras redes sociales, como ya mencioné. Vamos a ver. No es necesario meternos en detalles. Suponemos que la mayoría sabe sobre los sucesos de no hace mucho, en donde llevan a tragedias donde una persona arrebata la vida de varios. Y este tipo de situación han pasado por mucho tiempo y en más de una ocasión. Para justificar lo sucedido, sobre todo a la hora de que dichos actos son cometidos por gente joven, el videojuego en los últimos 40 años ha servido como excusa para justificar el comportamiento de alguno de estos criminales. Cualquiera que juegue videojuegos sabrá que decir que el videojuego fue el culpable de que estas personas cometieran actos de violencia tan fuertes pareciera ser una afirmación sensacionalista, sin mucho sustento para escandalizar a las personas que no conocen el medio y para desviar la atención de otras situaciones que podrían ser más adecuadas de acusar, pero porque se meten otros intereses económicos quizá más grandes, mejor se prefiere tomar como chivo expiatorio al mundo de los videojuegos. Y vamos, tampoco vamos a decir que jugar videojuegos no puede hacer estragos en la cabeza de alguien. Es decir, los videojuegos, así como cualquier obra audiovisual, puede darnos estímulos que afecten un poco nuestra cabeza en cuestiones diversas, siempre y cuando el exceso, la poca alimentación o el sueño entran a colación. Pero de eso a decir que los videojuegos en específico pueden hacernos que tomemos un arma y disparemos a gente inocente sería exagerar un poco, ¿no creen? En una época donde el internet y la exposición de la información es tan inmediata, decir que el culpable son los videojuegos ya suena risible. Dejemos a un lado el esconder el fácil acceso a la venta de armas en algunos países o cómo dirigentes políticos hacen apología al racismo, misma razón por la que muchas de estas tragedias se dan. Es simple y llanamente que ya se ha vuelto insostenible el tema de que un videojuego nos puede llevar a realizar actos violentos. Así como cualquier medio audiovisual, los videojuegos tienen varias facetas, temáticas, narrativas, jugabilidad, todos parámetros que nos ayudan a clasificar el consumo en base a las edades, y bajo esa premisa es que no debería de haber problema en cuanto a lo que nos cuenta un juego y la correcta dinámica con la que deberían de ser abordados, dejándonos como base pues que puede que no se trate del videojuego, sino de una persona que los juega y cómo es que su formación, su experiencia y su madurez puede aproximarse a un juego que les muestre estímulos de violencia. Por donde queramos verlo, esta discusión ha perdido fuerza y cada vez es más ridículo decir que un videojuego nos puede hacer violentos. Más de 40 años lleva existiendo este medio y quizá por ser el más nuevo en las artes del entretenimiento puede ser fácil acusarlo de todo esto, pero se ha vuelto insostenible para los retractores seguir con estas tan insulsas acusaciones. No son los videojuegos. La cosa se conforma de muchos hechos y situaciones específicas en el caso concreto, por lo que acabar con la distribución de videojuegos no terminaría con el problema. Ahora, que si acabamos con la tan accesible distribución de las armas, ¿quién sabe? Quizá eso, en teoría, ayudaría más con estos casos de violencia, ¿no lo creen? No lo sabemos con certeza, pero recuerden que esta es solo nuestra opinión. Llegó la hora de la recomendación independiente. En esta ocasión les presentamos Age of Wonders Planetfall, un título traído por Triumphant Games, que de los Países Bajos ya nos habían traído esta saga, y si no me equivoco, es la quinta entrega dentro de esta franquicia, y nos propone, aunque bien es fiel a la fórmula, pues una historia nueva, ¿no? Ahora nos vamos con una ambientación quizá un poquito más de ciencia ficción, y nos cuenta esta trama en donde está la unión... la unión estelar, por decirlo de alguna forma, que es un gobierno de la humanidad intergaláctico. Lamentablemente por una catástrofe se ve derrocado y ahora es trabajo de las diferentes facciones de la humanidad pues tratar
precisamente de tomar control de nosotros como especie para llevar a esto, mientras que en el proceso se va pues descubriendo qué fue lo que realmente pasó con el antiguo gobierno. Un título bastante interesante y que pues muy a la combinación XCOM en el combate por turnos, pero también con este género conocido como el de las 4X, que es como de exploración, de expansión, de exterminación. Pues ahí hacen un buen balance en el gameplay. Sí, me gusta muchísimo, es bastante táctico, tal vez un poco muy táctico para mi gusto, la verdad, porque a mí me gusta mucho que sea frenético el combate, pero en este caso no me detiene de disfrutar este juego. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes facciones, como lo habías mencionado, que están bien interesantes. Para empezar, sí, tienen ciertas misiones así en cada planeta para ir descubriendo un poco más de la cultura, la historia detrás de esto, cuál es su papel, cuál fue su papel también en la Unión y demás cosas. Entonces, eso está tan rico, es tan enriquecedor hacer estas misiones en cada uno de estos planetas, tan entretenido de hecho de que en los planetas en los que realmente no están concentrados en misiones de este tipo se vuelven un poquito como así sin mucho chiste, la verdad. O sea, está más entretenido hacer estas misiones definitivamente. También me gusta muchísimo de que cada facción tiene un estilo de combate muy diferente. Uno para empezar muy bueno es los humanos, porque para empezar tiene todo lo básico que ya conocemos de bastantes juegos, así muy reducido, no tiene como que tantos tecnicismos y cosas que tienes que cuidar, pero hay otros que sí son más específicos, como de control ¿cómo se llama? De numerosos enemigos incluso como esta mentalidad de como colmena, ¿no? Porque claro, hay unos robots ahí muy interesantes. Sí, está bastante bueno y como mencionas, esa cualidad que tienen las facciones de cada uno se juega diferente, pues es una invitación a todos aquellos que ya que están familiarizados con la franquicia, en la cuestión de la facción, por ejemplo, de los humanos, o aquellos que quieren experimentar un poquito más lo que tiene este título para ofrecernos. Vámonos directamente a conocer este interesante independiente que está disponible para PlayStation 4, Xbox One y para computadora. Vamos a conocer Age of Wonders Planetfall. Los juegos de estrategia en tiempo real se caracterizan por ser obras con un nicho muy específico de fanáticos, así como de una jugabilidad compleja y exigente. Sin embargo, a pesar de que estos puntos que puedan alienar a los gamers en general, los RTS son una gran propuesta una vez que entendemos el género y encuentras la magia detrás de su estratégica jugabilidad, y cualquiera que sepa del género sabrá que hay grandes juegos, pero pocos son los nuevos que llegan para impresionar, sobre todo si hablamos de los provenientes de la escena independiente. Pues nos complace decir que hace poco nos hemos cautivado con una nueva propuesta para los juegos de estrategia en tiempo real, Age of Wonders Planetfall. Es un juego que promete una interesante premisa, simple pero lo suficientemente consistente consigo misma para al final dejarnos con esa sensación de satisfacción al dedicarle unas cuantas horas de juego. Age of Wonder Planetfall tiene una premisa muy sencilla, pero a la vez muy interesante. Se trata de la búsqueda de luchar por lo perdido, de recuperar por lo que se ha luchado tantos años, porque como si se tratara de una mala broma, toda una población sale de su planeta para luchar en unas guerras que espantaban la paz, para regresar con el buen sabor de boca de la victoria y darse cuenta que nuestro amado planeta se encuentra en la penumbra y el caos a forma de facciones que se matan entre sí. Nosotros, como orden público, deberemos de buscar el control para poder seguir un camino de progreso y paz. Sí, los RTS no son juegos que se caracterizan por contarnos las historias más profundas, pero debemos de reconocer que realmente Age of Wonders Planetfall no lo hace tan mal en este apartado. Sin embargo, si quisiéramos hablar de lo que verdaderamente destaca de este juego, es evidente, como se acostumbran los RTS, que la jugabilidad es lo que se roba todo el protagonismo. No se trata de una propuesta realmente original, es decir, Age of Wonders Planetfall respeta todos los tropos que podríamos encontrar en este tipo de juegos, pero el tema también manejado con la historia hace que el sistema de división de razas por facciones haga que la estrategia comience desde que debemos escoger qué clase de facción se nos acomoda mejor una vez que vamos a enfrentarnos a algún otro jugador. Y suponemos que esto último es lo que consigue transmitir muy bien el balance con el que cuenta este juego, porque como tú podrás ver, no se trata de un juego visualmente malo, por el contrario, el interesante uso que hace de los colores y las texturas, sobre todo cuando nos toca presenciar el juego con cinemáticos, hacen que el aspecto visual sea dinámico y muy vistoso. Todo ello compensado muy bien, quizá con el poco realismo con el que se trató al modelado 3D de los personajes. Miren, sabemos que no podemos recomendar Age of Wonders Planetfall a todos.
Es un juego que nos exige mucha atención y pericia a la hora de manejar las estrategias de juego. Necesitamos pensar y poner toda nuestra atención en cosas más complicadas que tener un correcto pulso del control. Por ello, es que es un juego que no todo videojugador soportaría por todas las horas que es capaz de darnos. Sin embargo, podemos decir que no se trata de una recomendación solo para los fanáticos acérrimos del RTS. Se trata de una propuesta que quizá pueda gustarle a los gamers que se permiten disfrutar de toda clase de experiencias que nos dota el arte videojueguil. Vamos a conocer a aquellas mentes que se encuentran detrás del desarrollo de nuestros videojuegos favoritos. En esta ocasión, los pioneros en crear uno de, lo personal, uno de mis géneros favoritos, el género de aventura gráfica. Estamos hablando de Ken y de Roberta Williams, quien, como anécdota personal, antes de empezar a hablar de sus trabajos, se casaron a los 19 años. 19. A los 19 años y se siguen casaron. Fuertes. Y siguen, ellos siguen juntos paseando en su yate por el mundo. Ellos son los creadores de, como ya mencioné, de este género. Pues Ken era un programador que empezó a trabajar en un software en donde descubrió ahí dentro del catálogo de una computadora que le prestaron, descubrió Colossal Cave Story, esta aventura de texto, en donde después de jugarlo le dijo a Roberta: oye Roberta, vente, vamos a jugarlo. Después de ver que les había gustado, vamos a buscar más juegos. Se dieron cuenta que no había juegos, es entonces cuando deciden crear sus propios juegos, ¿no? Y Roberta dice: ¿sabes qué? Yo puedo crear algo así, tú lo programas, yo lo escribo y lo ilustro, y pues empezar, ¿no? a definir un género que pues hasta la fecha, que si bien no es tan actual, en su momento funcionó bastante bien. Incluso pues es toda la marca con la que LucasArts se hizo. Claro, ¿no? Ellos crean online systems que después le cambian a Sierra Online,
que eventualmente terminó convirtiéndose en Sierra Entertainment. Así es, fue en un hermoso 1980 cuando sacaron Mystery House. Ahora, Mystery House es uno de los juegos más importantes de la industria de los videojuegos porque fue el primer juego que mezcló gráficos y historia. Claro. Fue revolucionario y salió exclusivamente para el Apple II. Y a partir de ese punto empezaron a generar muchos videojuegos que, como lo mencionó Moy, eran fuertemente basados en historia, también colaborando con genios tal como fue el Jim Henson de los Muppets. Crearon el juego de Dark Crystal, que es un excelente juego, muy difícil a estas alturas, pero un excelente juego. También King Quest fue uno de los grandes juegos que creaban, claro. Llevó hasta más de 6 títulos. Y también, a pesar de que hemos estado hablando como que, son tan bellos y gracias a ellos, también crearon juegos increíblemente controversiales. Tal es el caso de Phantasmagoria, que fue uno de los juegos más pesados en la historia, pesados porque contaba con 8 discos para poderlo jugar. Fue el primer juego en meter gente de verdad, lo que se le considera el live action, actores, y tú tenías el poder de controlar lo que estaba pasando. Pero el problema aquí era que era increíblemente violento. Ay, violento, claro. Sí, y entre más títulos que hicieron. Claro, por supuesto, Space Quest y bueno, todas las aventuras gráficas, ellos pues iniciaron este género. Vamos a conocer un poquito más acerca de la historia de Ken y Roberta Williams en el siguiente segmento. Conozcámoslo. Qué bonito, Muchos son los nombres que conforman la lista de responsables por el desarrollo de nuestros videojuegos favoritos. Muchos de estos nombres son conocidos por la mayoría de los videojugadores, pero desafortunadamente hay por ahí algunos visionarios responsables de grandes títulos que no siempre están en el reflector, por lo que en esta oportunidad nos tomaremos el tiempo para hablar de uno de esos nombres, o en este caso de 2 nombres. Creadores no solo de grandes juegos con temáticas emocionantes, culturales y hasta educativas, sino que también pioneros en desarrollar y darle forma al juego tipo point and click, creando juegos del género que hasta la fecha todos recordamos con mucho cariño. Hablamos de algunas de las mentes más importantes para la correcta formación de lo que actualmente conocemos como videojuegos, Ken y Roberta Williams. Nacidos en los años 1953 y 1954 en el estado de California, Estados Unidos, y para los que se preguntan, sí, Roberta es un año mayor que Ken. Esta pareja, desde muy jóvenes, no solo se conocieron, sino que mostraron un verdadero interés en temas que atañen a la realización videojueguil. Por su parte, Ken, recargado a la programación. De hecho, tanto era su brillantez que el joven Ken escribió unos libros sobre programar en computadoras Apple II. Y por otro lado, Roberta se fue más por el tema visual, siendo la encargada del diseño y redacción. Esta conveniente sincronía de habilidades llevaron a estos dos jóvenes, casados desde los 19 años por cierto, a convertirse en una de las parejas que revolucionaron el mundo de los videojuegos. En general, lo que más se les puede atribuir a esta pareja es que son los fundadores de Online Systems, que pasaría a convertirse a ser Sierra Online y después Sierra Entertainment. Básicamente, esos californianos fueron los gurús de los videojuegos donde la conversación lo era todo. Gracias a que en 1980 Ken había creado un precario motor gráfico para la Apple II, fue que Roberta aprovechó su inquietud en el desarrollo para crear 2 juegos, Mystery House y The Wizard and the Princess. Sin embargo, este fue el principio de una nutrida carrera llena de éxitos. En la categoría de aventuras gráficas llegaron muchos títulos como King Quest, el cual probablemente sea el juego más popular de su juegoteca, pero los auténticos productos leyenda de la empresa y los que se llevaron más alarde por la prensa especializada de aquella época, el polémico Leisure Suit Larry y Police Quest. Grosso modo, a finales de los 80s, todos los videojuegos de Ken y Roberta desprendían un aura de enorme talento y una calidad en el aspecto de la jugabilidad desconocida hasta el momento. Ambos estuvieron al frente de Sierra Online, que posteriormente volvió a cambiar de nombre hasta 2 veces, hasta el año 1998, en la que fue vendida a CUC International para terminar los Williams abandonando la empresa en 1999.
Desde aquellos años prácticamente han vivido retirados. Con respecto a Sierra Online, fue vendida nuevamente en el 2008 al gigante Activision. Por todo lo anterior es que debemos recordar a esta pareja por ser aquellos en contribuir con su talento al mundo de los videojuegos.